Hola, hoy quiero hablarles de una novela que leí hace poco y la verdad me gustó mucho. Desde el primer día que yo vi el título del libro en una revista cultural que estaba hojeando, me llamó la atención considerablemente porque remite a una obra de la literatura clásica, pero en un contexto totalmente ajeno, extraño, pues inverosímil para mí. Estoy hablando de la novela Frankenstein en Bagdad, que su nombre pues ya nos anuncia que va a ser algo totalmente extraño y novedoso, porque uno se imagina este monstruo que creó pues la novela de Mary Shelley en un contexto totalmente extraño y ajeno al original, que es una novela pues en otro contexto y en otra época y pues totalmente diferente. O si no han leído la novela, pues también uno se imagina un Frankenstein, que es el Frankenstein de las películas, como en otros escenarios, pero nunca en una ciudad como de un país como lo es Irak. Entonces, claro, pues apenas yo leí este título en esta revista cultural, que era una reseña muy breve, pues me llamó la atención y quise saber de qué trataba este libro. Hoy quiero hablarles de este libro porque me gustó mucho. Encontré una novela original llena de cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Acompáñenme. Frankenstein en Bagdad se publicó por primera vez en el año 2013 y ya en el año 2014 obtuvo el premio más importante de literatura árabe que existe pues en toda esta región. En el 2017 esta novela también obtuvo otro premio muy importante y en el 2018 fue incluso finalista del Booker International. Recordemos que el Booker tiene una edición para literatura publicada en inglés y otra para literatura que de pronto no es en lengua inglesa, pero que se traduce al inglés y se publica en este idioma. Entonces este premio internacional está enfocado más para premiar las novelas de otras lenguas y la traducción. Es un premio muy interesante. No solo, digamos, se reconoce el valor estético y artístico de una novela, sino también la traducción que ha tenido esta al inglés. Y bueno, Frankenstein en Bagdad fue finalista de ese premio en el año 2018. En español la encontramos en esta hermosa edición de Libros Asteroide. A Libros Asteroide nos tiene mal acostumbrados a estas ediciones totalmente hermosas, una buena calidad de papel, diagramación. eh, pues miren la elegancia que tiene este libro. Aquí podemos encontrar la foto eh, del escritor. Bueno, muy chévere, muy lindo todo. Es una edición muy bonita que se puede encontrar en español. ¿De qué trata el libro? La novela es una novela sobre la vida cotidiana de una serie de personajes que viven en un barrio histórico de la ciudad de Bagdad. Hay diferentes personajes importantes a lo largo de la novela. Sin embargo, pues la trama empieza a tejerse alrededor de tres personajes principalmente. Por un lado está un personaje que se llama Hadi, que es una persona que se dedica a comprar y a vender muebles y enseres y otros utensilios de segunda mano. Trabaja en una carreta por toda la ciudad de Bagdad y un día decide empezar a recoger partes de cuerpos humanos que dejan las bombas que constantemente azotan la ciudad para unirlos en un solo cuerpo. Entonces uno ahí ya empieza a entender por qué se llama Frankenstein, aludiendo pues a la novela de Mary Shelley, de este monstruo que se crea. Hay otro personaje que es una mujer que vive en una de las calles de este barrio histórico, una mujer ya, digamos, de la tercera edad, que está en un duelo profundo porque ha perdido un hijo en la guerra hace 20 años, en la guerra que tuvo Irak con Irán en los años 80. Entonces está en un duelo profundo y es un personaje muy importante en la novela. Y hay otro tercer personaje que es un periodista joven eh, que viene de menos y empieza a ascender socialmente y profesionalmente en la ciudad de Bagdad a lo largo de la novela. Y el crecimiento y después lo que le va a suceder pues es algo muy interesante y que engancha al lector con la historia.
Básicamente, la novela entonces muestra la vida cotidiana de los personajes que habitan en este territorio, en este barrio, muestra pues su día a día, sus deseos, sus miedos, muestra cómo se convive en una ciudad azotada por bombas, por terrorismo, con soldados estadounidenses patrullando las calles. Estamos hablando de la guerra de principios del siglo XXI, que pues ocurrió a raíz de la caída del régimen de Saddam Hussein. La novela para mí tiene varios temas importantes, pero yo quiero resaltar aquí unos. Primero, el tema de la justicia. Pienso que este eje temático es muy importante en la novela porque cuando Frankenstein, pues este monstruo que crea Hadi, el personaje del que ya les hablé, empieza a cobrar vida, lo primero que hace es buscar a las personas que de una u otra forma han sido malvadas y han cometido algunos errores en la guerra o han llevado a otras personas, digamos, al sufrimiento y los asesina. Y los asesina bajo la excusa o la razón legítima de hacer justicia. Sin embargo, nos damos cuenta a lo largo de la novela que este personaje, este monstruo que en la novela se denomina como el como se llame, incluso un monstruo que no tiene nombre, eh, empieza a poner en entredicho esto. Y porque esa justicia en contextos de guerra no es tan clara, no es tan diáfana por la situación que se vive y los contextos en donde víctimas y victimarios empiezan a tener una frontera muy difusa. El personaje que es el periodista, que es tal vez el personaje más importante de la novela después del monstruo, diría yo, él construye, él publica un artículo antes de llegar a Bagdad sobre la justicia que a mí me parece que recoge muy bien lo que esta novela quiere decir en este tema. Él plantea en ese artículo que existe en Irak tres tipos de justicia. Una basada en las leyes, otra basada en los poderes divinos, digamos en las creencias, y otra que está en el pueblo. Sin embargo, estas tres justicias que se aplican en Irak, según él, eh, con la guerra empieza a verse que no son tan claros los contextos de su aplicación y que unas y otras empiezan a mezclarse y todo se genera un caos. Por eso, al final de la novela, pues este personaje termina diciendo que si volviera a escribir, pues el artículo que escribió, básicamente diría que solo existe una justicia y es la justicia del caos. Y creo que eso resume muy bien lo que dice esta novela sobre ese tema. Cómo se mueve la justicia, cómo se entiende la justicia en un contexto de guerra, como es el de Irak. El otro tema que me gustaría resaltar es el dolor. Vemos personajes llenos de dolor, llenos de muerte, de pérdidas, de duelo, porque la guerra pues, les ha dejado a muchos huérfanos, muchos han perdido a sus hijos también, otros han perdido a seres amados, han perdido amigos. Entonces es una sociedad que todos tienen algo de duelo y tienen dolor, un dolor muy profundo con el cual viven, con el cual reprimen, u otros no han logrado superarlo y convierten sus vidas en episodios bastante tristes. Sin embargo, este duelo, este dolor, no solo se vive por pérdidas de vidas humanas, también hay pérdidas materiales. Muchos personajes de la novela, vamos a ver cómo pierden sus viviendas, cómo pierden todo el arraigo cultural en el que viven a raíz de la guerra y otros pues pierden hasta las conexiones culturales e identitarias que tienen con su pueblo, con sus ciudades e incluso con su país. Esto nos lleva al tercer tema que considero es importante y es el miedo. Vemos una novela en donde el miedo está presente todo el tiempo. Precisamente muchos salen exiliados del país, entonces hay un miedo a la muerte, hay un miedo a quedarse en la pobreza, hay un miedo al caos, hay un miedo constante en la sociedad. Y hay otro miedo
que es el pánico colectivo, que vamos a ver un episodio muy interesante en donde un grupo de personas en un puente entra en pánico y termina sucediendo pues una especie de matanza en este lugar. Entonces está el pánico colectivo. Después en la novela vemos que el cómo se llama, es decir, nuestro monstruo, el monstruo de la novela, se vuelve toda una celebridad que genera miedo y todas las personas empiezan a temer por sus vidas. La guerra ha generado pues, procesos de corrupción en todas las capas de la sociedad, pero principalmente pues se ve en la política. Vemos cómo ciertos personajes con poder se empiezan a acomodar a las nuevas estructuras que ha generado la guerra para enriquecerse, también para no incomodar a ciertos poderosos, pero esas estructuras son frágiles y todo el tiempo están cambiando de acuerdo a la situación y el contexto que se esté viviendo. Y las alianzas cambian constantemente, pero eso hace que si cambia una alianza, pues puedas terminar perdiéndolo todo. Entonces hay una corrupción política que se ve en todos los ámbitos, en la distribución del poder, de los cargos y también de la riqueza. Hay otra corrupción, que es la corrupción inmobiliaria, que se presenta de manera muy explícita a través de un personaje que se quiere apoderar de todas las ruinas que están quedando en la parte histórica, en este barrio histórico. Se apodera a precios irrisorios, incluso se las apropia para después venderlas a unos precios pues bastante inflados. Y bueno, y vemos cómo el comercio, cómo la economía inmobiliaria en un contexto de guerra, pues también está marcado por toda la corrupción. Este personaje que les digo es muy importante también en la novela porque muestra la ambición de ciertos seres humanos cuando la guerra permite no solo empobrecer a uno, sino enriquecer a otros. Y es un personaje que aparece en la novela como sin escrúpulos, que solo le interesa el lucro y busca el lucro a como dé lugar, así sea de expropiando a las personas de sus viviendas, comprándoles sus viviendas de más, pues a unos costos ridículos, porque tienen que salir corriendo, venderlas, etcétera. Y por último, pues está todo el tema de la corrupción en la seguridad, cómo los órganos de seguridad de Irak también están corrompidos, funcionan de acuerdo a los intereses del momento, los intereses políticos, la seguridad misma está totalmente corroída por la corrupción y existen aparatos criminales que brindan seguridad en ciertas zonas de la ciudad que no están ni con el Estado ni están con el ejército de los Estados Unidos, pero que también generan control en la población. Esto nos lleva al tema también de las creencias. Y hay un momento en la novela en donde el como se llame, este monstruo, eh, empieza a volverse pues importante, reconocido, y ciertos fanáticos empiezan a idolatrarlo como una especie de salvador, justiciero, y lo empiezan a seguir y se crea hasta un ejército alrededor de él que termina de una forma súper trágica, trágica cómica, diría yo, pero muestra cómo el fanatismo movido por las creencias y movido por la corrupción de esta sociedad puede llegar a convertirse en algo también totalmente lamentable y que alimenta constantemente la guerra y la inseguridad, el miedo y sobre todo pone de manifiesto pues los lazos rotos de comunidad, confianza y seguridad que existen en contextos de guerra. Por último, pues el tema tal vez más importante de la novela es nuestro cómo se llame, el cómo se llame, el Frankenstein, el monstruo. ¿Qué representa ese monstruo? Uno se pregunta como lector, ¿qué, qué metáfora me está tratando de mostrar este escritor a través de este personaje, de este ser tan extraño? A mi modo de ver, nos muestra pues varias cosas. Primero, como este monstruo está compuesto de partes humanas de víctimas, en un principio son víctimas de las bombas, y el monstruo empieza a cobrar justicia por estas víctimas, eh, uno empieza a tener como una idea que el monstruo es un justiciero que busca a los victimarios para de una u otra forma en medio del caos pues ajusticiarlos. Sin embargo, nos vamos dando cuenta a lo largo de la novela
que esa frontera entre víctimas y victimarios es muy ambigua, es muy oscura, es muy gris, y el mismo monstruo empieza a comprender esto. Y nos muestra eso precisamente. En contextos de guerra, esa ambigüedad es muy difusa, es una ambigüedad que lleva a pensar que el sistema social se nutre constantemente de la muerte y sobre todo del dolor de las personas. Uno termina la novela pensando que el cómo se llame es la metáfora perfecta de la sociedad de Irak, una sociedad pues movida por la muerte, movida por el dolor, pero es una sociedad que se ha construido a sí misma de esta forma, porque el monstruo no es otra cosa que pues, una construcción social que ha hecho Hadi con partes de diferentes cuerpos que en últimas representa pues, a toda la sociedad en su conjunto. Hay otro personaje muy interesante que es un militar, que es el que se obsesiona con perseguir a este monstruo y en el aparato de seguridad contrata pues videntes para lograr localizarlo. Muy interesante, muy original todo lo que tiene que ver con estos personajes tan extraños. Bueno, es una novela que les recomiendo mucho. Está construida a partir de los fragmentos de la vida cotidiana de todos estos personajes que encajan muy bien en un rompecabezas y nos muestra una novela fresca, original, dinámica. De verdad, se lee de una forma muy fácil. Recuerden, Frankenstein en Bagdad, una novela muy recomendada que pueden conseguir fácilmente en cualquier librería aquí en Bogotá. Un saludo y nos vemos en el próximo video.